varias veces parado aquí y cada vez es difícil, un temor enorme. Wow, es una lucha tremenda, ¿no? Porque los pastores están viajando, están para Apure. La pastora Heidi, la pastora Jennifer estuvieron en una actividad de mujeres y fueron toda la familia. Entonces, estoy cubriendo aquí con mucho respeto y temor y temblor la tarea de poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando por 2 semanas acerca de este tema, una serie de la cruz a la resurrección. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo, Dios. Te doy gracias porque tú tomas control de nuestras vidas. Te doy gracias porque nos has permitido conocerte. Te doy gracias porque nos has permitido reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, por Jesucristo, nuestro Salvador, por tu Espíritu, quien nos enseña, nos ilumina y nos habla. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Toma control de este tiempo, Señor Dios. Llena todo lugar con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Les damos la bienvenida a todos, a los que nos visitan por primera vez, a los que fielmente cada domingo se reúnen en este lugar y por supuesto también a los que a través de las redes nos acompañan, y entre todos nos damos y les damos también a ellos un fuerte aplauso por el tiempo que están apartando para compartir. Cuando yo vi esta imagen de la cruz a la resurrección, esta me la mandó el pastor Jesús, yo hice como condorito, sí, caí para atrás, porque tengo tiempo, años con esa imagen en la cabeza. Para mí eso es Navidad, sí, para mí eso es Navidad. En Navidad, ¿qué hacemos? ¿Qué acostumbramos? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes en casa? ¿Cómo celebra la Navidad? Están tímidos. Con comida, no puede faltar. ¿Qué más? Regalos, ¿qué más? Decoraciones, genial. ¿Qué más? Familia, amigos, paz, amor, gozo, sí. Pero de todo eso que no hemos nombrado aún, ¿qué es lo más importante? Jesús. Eso es lo que celebramos, el cumpleaños de Jesús. Y tenemos la costumbre de poner siempre un pesebre para recordar el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y es bonito. Pero desde hace unos años para acá a mí me ha empezado a incomodar esa idea. Y yo decía, pero ¿por qué si cuando yo cumplo años no me ponen pañales, no me meten en una cuna, no me regalan teteros? ¿Por qué si a mí no lo hacen? ¿Por qué nosotros se lo hacemos a Jesús cada año? Y al hombre que hizo una obra tremenda en esta tierra, cada año lo metemos otra vez al pesebre, lo envolvemos otra vez en pañales y hablamos con el bebé Jesús. ¿Se imagina un cumpleaños hoy en día así? Entonces, en lo personal me empezó a incomodar un poco eso. Y a nosotros en mi casa nos gustaban mucho los pesebres. Y poníamos un pesebre en casa. Como por 3 años no pusimos nada, porque estábamos en esa idea de no es bueno. Ya otra vez tenemos pesebre. Pero como parte de esta historia, porque el pesebre no es más que el inicio del camino de Jesús hacia la cruz. Esa es la realidad. Entonces para mí esa imagen es tremenda porque habla de la obra de Cristo en esta tierra, razón por la cual Él es nuestro Señor y Rey. Y ese camino hacia la cruz comienza en el pesebre. Ahí comienza. Porque dice Mateo 1:21,
hablando el ángel de Dios a José, porque María estaba embarazada, José la quería dejar y un ángel le dice: José, ya va, espérate ahí, porque María tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya estaba anunciando el ángel el propósito de ese bebé. Ya tenía un propósito muy claro. Iba nada más y nada menos que a salvar al mundo. Más adelante se encuentra con Juan el Bautista. Vio Juan que Jesús se le acercaba y dijo acerca de él: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba ratificando lo desde que antes de nacer ya el ángel estaba ratificando. Jesucristo tenía un propósito muy claro: salvar al mundo. Y aquí Juan aclara cómo lo iba a hacer, diciendo que Él es el Cordero de Dios. ¿Y por qué dice el Cordero de Dios? Porque antiguamente, ¿cuál era la forma de limpiar nuestros pecados? Bueno, digo los nuestros de la humanidad. Antiguamente, en la época de Moisés, en la época de los sacerdotes, ¿cuál era la forma? Un sacrificio de animales, un cordero, ¿cierto? Entonces, cuando Juan ve a Jesús, dice: aquí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no nació y en el camino fue descubriendo cuál era su propósito. Nosotros nacemos y en el camino vamos descubriendo cuál es nuestro propósito. Todos tenemos un mismo propósito, que es alabar a Dios. Ese es nuestro principal propósito. Pero además de ese, hay un propósito muy personal para cada uno de nosotros. Así lo decía Edgardo hace rato. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué promesa tiene para nosotros. ¿Para qué nos creó? Porque seguro que con un propósito especial nos creó. Pero si todavía no hay claridad en eso, pues entonces abracemos el propósito general. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Y en este caso, Juan está reconociendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo desde siempre sabía que nació para morir. Y eso suena muy loco. O sea, ¿cuántos de nosotros nacimos y no vamos a morir? Todos vamos a morir, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros nacimos para morir? Solamente Cristo, porque había un plan y en su muerte se iba a cumplir ese plan. Él nació sabiendo que su propósito era morir. Y no de cualquier manera, había un plan perfecto. Y Él lo sabía desde siempre. ¿Por qué razón? Porque Él fue coautor de ese plan. Padre, Hijo, Espíritu Santo tenían el plan de reconciliar al hombre con la humanidad. Porque cada uno de nosotros es pecador. ¿Sí? ¿Saben lo difícil que es hablarle a una persona buena acerca de Cristo? Porque cree que no lo necesita. ¿Sí? Pero a una persona mala es un poco más fácil, porque sabe que lo necesita. El riesgo es que se cree tan malo que cree que no puede recibir ese perdón. Y hubo una época en donde esos eran los testimonios en varias iglesias. No sé si ustedes también vivieron esa época en donde se paraba un hombre a decir: bueno, yo antes era satanista, pero ahora Cristo me salvó. Y uno decía: wow. Después llegaba otro y decía: no, yo estuve en la cárcel, maté como a 20, pero ahora Cristo me salvó. Y todo, wow. Y después: no, yo nací en una iglesia, yo me porté bien siempre, yo no sé qué contarles. ¿Sí? No sé si supieron de eso. Lo cierto es que algunos hemos tenido esa bendición tremenda de nacer en un hogar cristiano. Y nos ha librado Dios de una cantidad de cosas que otras personas han tenido que pasar. Y podemos dar ese testimonio de que nosotros, aunque no tenemos una historia trágica y terrible que contar, tenemos una más bonita al respecto. Lo cierto del asunto es que dice en Lucas: Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y les dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde
todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Jesucristo le está adelantando. Vamos a ir a Jerusalén y todo lo que se ha dicho acerca del Hijo del Hombre, todo, absolutamente todo, se va a cumplir. Será entregado a los romanos. Se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Esto no suena bonito para el Cordero de Dios. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día, alerta de spoiler, resucitará. ¿Sí? Dígale a la persona que tiene a su lado calladito así, va a resucitar. ¿Sí? Porque eso no lo sabemos todavía, ¿no? Eso es para el próximo domingo. Lo cierto es que dice que todo esto iba a pasar. Iba a sufrir, lo iban a golpear, lo iban a matar, pero al tercer día resucitará. Entonces, el asunto es que ellos, los discípulos que lo acompañaron tanto tiempo, dice la palabra de Dios, no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Jesucristo estaba caminando con ellos, Jesucristo había hecho milagros, Jesucristo había mostrado que Él verdaderamente era el Mesías esperado, el Cristo. Y cuando le contaba algunas cosas, no lo entendían. Él les decía, es necesario que yo vaya, es necesario que yo sufra, es necesario que muera. Pero al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no lo entendían. Nosotros a veces tampoco entendemos. Pero a mí me agrada la fe de estos hombres. En una oportunidad Jesús les dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Sí? Y dice la Biblia de que en ese tiempo muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo, porque era algo muy duro para aceptar. Pero Pedro, porque Jesús se devuelve a los discípulos y le dice, ¿y ustedes qué? ¿También me van a dejar? Y Pedro, como siempre, le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? A mí me llama mucho la atención esto. No por la fe de Pedro, sino por la osadía de Pedro. Porque la Biblia lo dice una y otra vez. No entendían nada. Y yo me imagino a Pedro diciendo, no nos vamos. Si te tengo que echar un mordisco, te echo un mordisco, Jesús. Si tengo que tomarme un vaso con tu sangre, me la tomo. O sea, me llama la atención que a pesar de no entender lo que estaba diciendo, tenían la determinación de seguirlo y obedecerlo. No tenían entendimiento aún, pero sí tenían la determinación de seguirlo y obedecerlo. Me fascina esto. Hay muchas cosas que no vamos a entender, a menos que el Espíritu Santo de Dios nos las enseñe. Solo Él puede darnos la iluminación para entender los misterios de su palabra. Tengamos en cuenta esto. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Ahora vamos a actuar como los discípulos, que a pesar de no entender muchas cosas, ahí vamos a estar firmes. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. O sencillamente empezar a acumular todas esas cosas que no entendemos para empezar a buscarle las 5 patas al gato y complicarnos la vida y no avanzar, no caminar. Simplemente preguntarnos por qué esto y por qué aquello y no conseguimos respuesta porque no hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos revele esa respuesta. Si eso no ha ocurrido, yo le invito, sea como los discípulos, atrevido, decida creer, así no lo entienda. Decida creer que va a tener mejores resultados cuando actúa por fe. En algún momento su Espíritu Santo les va a revelar y usted va a decir, gracias Señor, porque pude obedecerte aún sin entenderlo. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén un día como hoy, un domingo. Y unos días después es crucificado. Lo cierto es que ahí estaban gritando, cantando, aclamando, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y era una alabanza y una celebración. Tremenda fiesta estaban haciendo. Lo cierto es que en esa fiesta, días antes, dice la palabra cuando están entrando, que Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. Juan 12, 14 al 16. No temas, oh hija de Sión, mira que he aquí viene tu rey montado sobre un burrito,
Al principio sus discípulos, ¿qué dice? Otra vez. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de lo que se había cumplido en él, lo que de él ya estaba escrito. Al principio no entendieron. ¿Y cuándo fue que entendieron? Después de que Jesucristo fue glorificado. ¿Cuándo fue glorificado? Cuando resucita. Perdón, eso es de la próxima. Fue glorificado y fue glorificado también cuando asciende. ¿Y cuándo fue glorificado? Cuando se sienta a la diestra del Padre. Entonces su Espíritu vino sobre todos y entendieron. Yo sueño con eso. Yo he podido vivir eso, de a veces tener una idea bíblica que no comprendo, un misterio de esos que uno dice, bueno, cuando esté en el cielo se lo preguntaré a Dios. Pero en algún momento hay una revelación, hay una iluminación de parte de Dios para nosotros y se hace muy claro y evidente. Algo que considero que así ocurrió en lo personal es con una frase, el versículo más corto de la Biblia, el de Jesús lloró. ¿Sí? Yo siempre había escuchado de que era porque no creían en Él. Entonces Jesús lloró porque no creían en Él. Y yo pensaba, pero ¿por qué iba a llorar porque no creyeron en Él si casi nunca creían en Él? Siempre dudaban, siempre tenían problemas. Entonces, yo sí creo que Dios me mostró que Jesús lloró como hombre, porque su amigo Lázaro había muerto. Dice la palabra que él vio a la gente a su alrededor y se conmovió en su corazón porque estaban todos tristes. Y entonces concluye, Jesús lloró. ¿Por qué razón? Porque nos entiende perfectamente bien cuando perdemos a un ser querido. También lloramos, también sufrimos, y Jesucristo padeció también de ese dolor y Él es el único que nos puede consolar y ayudar a levantarnos porque Él padeció también ese dolor. Es su Espíritu Santo el que nos va a revelar estas cosas. Jesús fue glorificado al resucitar, fue glorificado al ascender al cielo, fue glorificado al sentarse a la derecha de Dios y gracias a esto ahora tenemos al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Los discípulos no han entendido qué está pasando, pero ahí están fieles a su voz. Jesucristo fue presentado ante los romanos, lo pasearon de aquí para allá, lo golpearon, lo insultaron y al final lo declararon culpable. A pesar de que Poncio Pilato no lo quería condenar, por insistencia de la gente decidió entregárselos. Y los mismos que hace unos 4 días, 5 días gritaban ¡Hosana!, ahora gritaban crucifíquenlo. El mismo pueblo que antes gritaba bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora gritaban crucifíquenlo. Hace días atrás, antes de esa escena, Jesús les había dicho algo. Jesús les había dicho a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Días antes, Jesús les había dicho esta frase. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Eso de tomar su cruz cada día parece ser que ya era un refrán de la época, porque Jesucristo se lo está diciendo antes de él literalmente tomar la cruz. Pero le está diciendo, me quieren seguir, tienen que hacer algunos cambios. No pueden seguir siendo igual, tienen que abandonar su manera egoísta de vivir, no pueden vivir solamente para complacerse a sí mismos. Tienen que vivir
experimentando el amor. ¿Y eso cómo lo hacemos? Compartiendo con otros, tratando de alegrar a otro, tratando de pensar en las necesidades de otro. Ese es el verdadero amor al que Dios nos ha llamado. No solamente en mí y en mí y en mí y solamente en mí, sino dice, abandonen su manera egoísta de vivir. Tomen su cruz cada día. ¿Cuál era el significado de la cruz? El significado de la cruz era vergüenza, era dolor, era sacrificio. Entonces, por eso nos dice, toma tu cruz cada día. Porque no es fácil tragar el orgullo, tragar nuestra necesidad, querer resolver lo mío primero, sino dejar el egoísmo y amar a nuestro prójimo. Y eso es todos los días. Y entonces lo vamos a seguir. Y termina diciendo que si no hacemos esto, si nos seguimos aferrando a este mundo, dice que vamos a perder la vida. Simplemente cuando entregamos la vida por su causa, Él nos va a salvar a todos. Y en esa imagen, sus palabras que habían sido unos días antes en cuanto al hecho de tomen su cruz, Él se lo muestra ahora con hechos. Él les había dicho, tomen su cruz y síganme. Y ahora le está mostrando con hechos, así se toma la cruz. Y se puede caminar con ella. Y Él nos enseña a través de su vida que nosotros tenemos que aprender también a acompañar nuestras palabras con el ejemplo. Jesús nos enseñó que debemos aprender a acompañar nuestras palabras con el ejemplo. ¿A cuánto nos ha costado muchas veces esa frase en donde sabemos que estamos diciendo algo pero no lo estamos haciendo? Sí, lo típico, lo más típico. Alguien que fuma con el cigarro en la mano diciéndole al hijo, hijo, es malo fumar. ¿Sí? Alguien que bebe con la botella en la mano diciéndole al hijo, hijo, es malo beber. ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Con mi esposa, nos reunimos con parejas para poder a veces darles algún consejo. ¿Sí? Y con vergüenza les digo, a veces hemos ido a hablar con otra pareja peleados nosotros. No cuadra, ¿cierto que no cuadra? O sea, ¿cómo voy a ir peleado con mi esposa a hablar con otra pareja para decirle, no se peleen? ¿Sí? Y es una sensación terrible, 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 porque uno va nada más repitiéndose una palabra así gigantesca que uno lee en la mente. Hipócrita. ¿Cómo voy a ir? Y lo que provoca es llamar, mira, se nos presentó algo, dejémoslo para otro día. Y en el camino nos toca tratar de hacer algo al respecto. Pero lo interesante del asunto, lo curioso del asunto, lo sobrenatural del asunto, es que cuando empezamos a hablar a esa pareja, terminamos hablándonos a nosotros mismos. Y terminamos nosotros recogiendo todo lo que está saliendo de nuestra boca, entendiendo que no son nuestras palabras, no son nuestros pensamientos, es Dios hablándole a otro para poder escucharlo a Él. Y Dios lo hace, porque a veces nosotros esperamos cumplir con todas las condiciones para empezar a hacer lo que Él nos demanda que hagamos. Pero realmente no es así. Dios espera que obedezcamos. Dios espera que seamos sensibles a su llamado, a su voz, porque no depende de nosotros. No hay nada que podamos hacer para merecernos su amor. Es por gracia, y de eso ya hemos hablado bastante. Entonces Jesús nos enseña a que nuestras palabras vayan acompañadas con el ejemplo, y eso nos obliga a ser mejores hijos de Dios. En la cruz hay una tradición en donde Jesús dijo 7 frases y se conoce eso como las 7 palabras. ¿Sí? Yo las voy a mencionar muy por encima porque de verdad que no me quiero detener mucho en esto, pero estando Jesús en la cruz,
ya caminó hacia el Gólgota, ya fue insultado, ya fue escupido, ya fue azotado, ya le pusieron una corona de espinas, ya lo hicieron cargar con la cruz. Por ahí uno de los evangelios dice que hubo un hombre llamado Simón de Cirene a quien obligaron a ayudarlo a cargar la cruz. Lo cierto es que llegó al Gólgota y ahí lo crucificaron. Tengo que resaltar algo. A Jesús no le quitaron la vida. Él la entregó. Porque todos sabemos de su poder. Él nada más podía decir la palabra y llegaba un ejército de ángeles y rescatado. Pero él estaba muy claro de cuál era su propósito. Y por eso dice la palabra de Dios que como una oveja fue al matadero. No chistó, no peleó. Y en Getsemaní, cuando está orando, él lo hace de esa manera. Señor, yo no quiero pasar por esto, Señor. Pero que no se haga mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y así a veces vamos a hacer cosas que no nos agraden mucho. Pero estamos sabiendo, convencidos de que es su voluntad la que estamos haciendo. Y una de esas palabras que dice Jesús es Padre. La primera palabra que dice estando en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En su amor infinito, en su misericordia, en su gran compasión y perdón, en medio de la agonía, aún sigue pensando en la humanidad y dice a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice esto? A uno de los dos ladrones que estaba en la cruz, porque uno estaba lanzándole y ofendiéndolo y diciéndole, burlándose, pero el otro estaba reconociendo quién era realmente él. Y Jesús le dice a este otro ladrón, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigue demostrando Jesús, aún ahí en la cruz, que nuestra salvación es por gracia. Es un regalo de Él para nosotros. Y no tenemos que hacer algo especial. Es un regalo. Por eso a este hombre que está colgado al lado de él, Jesús le dice, tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. No tienes que bajarte de aquí, empezar a tener una vida distinta. No, hoy estarás conmigo porque es un regalo que yo te puedo dar. La tercera palabra fue, apreciada mujer, diciéndole a María, su madre, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Jesucristo siempre nos mueve, nos conduce, nos indica la importancia de vivir en comunidad, la importancia de estar acompañados. Él lo dice desde un principio, no es bueno que el hombre esté solo. Y se está quedando su mamá, su amigo, y le dice no. Ahí se tienen el uno al otro. Es importante que nosotros entendamos esto, la importancia de vivir en comunidad. Necesitamos aprender a vivir en comunidad. Es muy fácil ser buenos en la soledad. Pero cuando tenemos una persona al lado, empieza el proceso de pulitura, ¿sí? Dios nos empieza a moldear, Dios nos empieza a limar para forjarnos y formarnos. Pero aún en la cruz, Jesús está asegurando el cuidado de estas dos personas. La cuarta palabra es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto me llama a mí la atención. Alguna vez me hablaron de esto también. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Dios abandone a Jesús cuando Jesús es Dios? ¿Sí? No sé si usted alguna vez se hizo esa pregunta. ¿Cómo es posible que si Jesús es Dios, Jesús haya dicho, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús es Dios. ¿Es posible el Padre abandonar al Hijo cuando el Padre y el Hijo son uno? Qué locura de cabeza la mía, ¿no? Lo cierto del asunto es que yo me hacía esa pregunta y entendía el hecho de que Dios Padre puso sobre Jesús, Hijo, todos los pecados de la humanidad y sobre Él descargó su justicia. Pero lo interesante del asunto es que Jesús está
citando un salmo. Eso, Salmo 22. Dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Verso 7. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo, en el Señor confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Eso mismo le estaban diciendo a Él en la cruz. Y más adelante, versículo 14, dice, soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón es como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Y para terminar, el versículo 18 dice, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se está cumpliendo. Y para reforzar esa idea de que Él estaba cumpliendo con todo, Él también dice esta frase, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí estaba escrito en el Salmo 22 que eso tenía que pasar de esa manera. Ahí está escrito también que iban a repartirse sus ropas. Todo, absolutamente todo lo que ocurrió era propósito de Dios y su cumplimiento. Igual cuando dice tengo sed, también está haciendo mención a una cita bíblica, el Salmo 62, 21, que dice, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Todo, absolutamente todo, cada detalle de la muerte de Jesús ya estaba anticipada, ya estaba profetizada. Y todo, absolutamente todo, se cumplió. Sexto, todo se ha cumplido, consumado es. Jesús declara que la misión que Él conocía desde que nació, ahí en la cruz ya la estaba cumpliendo. Ahí en la cruz Él cumplió la misión de la redención. Nosotros merecíamos castigo, nosotros somos pecadores, nosotros hemos hecho cosas que ante los ojos de Dios son dignas de castigo. Y Jesús pagó nuestra culpa, pagó por nuestros pecados. Y Jesús pudo decirlo de esa manera. Hice mi tarea. Hice aquello a lo que vine a hacer. Y número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo salió del Padre. El Padre recibió su espíritu no para depositarlo en algún lado, simplemente para guardarlo unos días. Porque usted sabe que después de 3 días, eso mismo, ¿sí? Próximo domingo. Lo cierto es que todo esto que pasó, los soldados romanos, cuando vieron que Jesús muere y toda esta cantidad de cosas que pasaron, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mire todo lo que pasó. A mí me asombra esto. No sé si la primera vez que lo vi me imaginé la película de los zombies. Dice, en este momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron rocas. Se abrieron los sepulcros, oiga esto, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Oiga esto, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Yo había leído muchas veces los evangelios, pero recuerdo muy bien cuando leí esto que antes no había leído. Sí, yo había leído, se rasgó el templo, ¿sí? Y eso indica sencillamente que ya tenemos acceso a Dios, porque se rasgó el velo, se rasgó el velo del templo. Y ese velo era el que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, del lugar santo, dentro del templo. Y cuando se rasga es la señal de que ya tenemos ahora acceso directo al Padre. Ya no necesitamos mediadores, ya no necesitamos otro sacrificio. Tenemos acceso directo a Dios gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. La tierra tembló, pero se abrieron los sepulcros. Muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros. Yo me imagino la escena. ¿Por qué razón? Porque si todavía no estaba claro todo esto que tenía que pasar, imagínese usted en ese lugar.
que está ahí caminando con Jesús y como dice la palabra, usted lo sigue pero no entiende nada. ¿Sí? Así dice la palabra. No entendían lo que estaba pasando, pero ahí estamos fieles. Y de pronto muere Jesús y se empiezan a levantar muertos. No sé si alguien se alegró y celebró. No sé si todos salieron corriendo de terror a ver esa escena. Lo cierto es que ese es el poder de Jesús. Al afirmar que su muerte perdonó mis pecados, su muerte me reconcilió con Dios, su muerte me declara inocente, su muerte anula mi condena. Jesús murió por mí, Él tomó mi lugar, recibió el castigo por mi pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le quiero invitar a que lea eso conmigo. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos, todo eso que está ahí. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Jesús murió por mí, Él tomó mi lugar, recibió el castigo por mi pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz antes de Jesús significaba vergüenza, sufrimiento, terror. La cruz después de Cristo significa esperanza, redención, amor incondicional. Eso solamente lo podía lograr Él. Yo nací en una iglesia tradicional en donde me enseñaron que uno no podía cargar crucifijo. ¿Sí? Eso me enseñaron de niño. Después crecí, me fui a otra iglesia y en esa otra iglesia, también protestante, tenían en el fondo una cruz. Y yo decía, qué bonito. Pero hasta ahí. Y casi toda mi vida mantuve cierta distancia del símbolo de la cruz. Porque para muchos era un amuleto. Pero cuando entendemos la verdad de la cruz, ya se convierte en un símbolo que nos recuerda de dónde nos sacó Dios, de qué nos rescató Jesús, dónde Él derramó su sangre, la sangre que debería haber derramado yo, donde Él sufrió un castigo que debía haber sufrido yo. Entonces la visión que ahora tenemos de la cruz es distinta, porque simboliza esperanza, simboliza redención, simboliza amor incondicional. La muerte y la resurrección no son dos eventos aislados, es parte de un solo plan. La muerte soluciona el problema del pasado, mi pecado. La resurrección resuelve o garantiza el futuro a través de la vida eterna. Pero eso es próxima semana. Lo cierto del asunto es que ahora tenemos una imagen distinta de la cruz. La muerte y la resurrección de Jesús no son eventos aislados, son un plan perfecto de redención. Mientras la muerte soluciona el problema del pasado, que es el pecado, la resurrección garantiza el futuro. Y esto tenemos que tener conciencia. La Biblia nos enseña que estos beneficios no son automáticos generalizados para todo el mundo. Nos dice que estos se reciben mediante dos cosas: fe y arrepentimiento. Así está escrito. ¿Es gratis? Sí, es gratis. ¿Podemos hacer algo para ganarla? No, es por gracia. Pero nos pide que tengamos fe y arrepentimiento. Ahora la cruz para mí es hermosa. Dice Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Que yo no me jacte, que no me enorgullezca, que no me jacte de ninguna otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque por esa cruz ya las cosas del mundo como las conocemos no son de mi interés. Y me llama la atención lo otro. Por esa cruz yo tampoco soy interesante para el mundo. Tengo libertad. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y Colosenses 2:14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La cruz tiene otro significado.
Nunca será un amuleto, jamás. Pero lo que representa es tremendo. Así como un anillo de matrimonio no es milagroso, simplemente nos recuerda que hicimos un pacto con Dios para vivir con una persona toda la vida. La cruz no es un amuleto de buena suerte, es un recordatorio de que ahí donde debimos nosotros pagar por nuestra culpa, Cristo se ofreció a pagar todos nuestros pecados. Esa cruz donde estuvo Jesús fue bajado, fue sepultado y ahí fue dejado. Yo me traslado a ese lugar porque la piedra la movieron y todo quedó en oscuridad. Yo estoy convencido de que ese fue el tiempo más triste de la historia, porque la Biblia dice una y otra vez, y no entendían nada, y no entendían nada. Entendieron cuando por fin el Espíritu Santo vino, cuando ascendió Jesús al cielo. Entonces toda la esperanza que tenían de un Salvador, porque ese era el otro conflicto, ¿el Salvador de qué? El Salvador de la opresión que nos tenían los romanos a los judíos. Entonces Él nos iba a salvar. Y esa era su esperanza, que quedó en silencio en medio de una tumba con el cuerpo del que consideraban su líder revolucionario. Pero al tercer día, ocurre el milagro. Entonces la cruz tiene un significado enorme y tiene su parte muy clara en nuestra vida. Tenemos que separarlo, a pesar de que es integral, de la resurrección. Porque ¿qué nos ofrece la cruz? Perdón de pecados. Todos los decretos en contra nuestra anulados. Ante Dios somos declarados justos. Todo eso gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y no podemos volver a mirar esa cruz con los mismos ojos. Y a pesar de que la historia pareciera terminar triste, conocemos los beneficios de esa cruz. Y no puede dejar de venir la próxima semana, porque vamos a hablar de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias, Señor, por esa cruz hermosa en donde derramaste tu sangre, Dios. Te damos gracias porque reconocemos que no te arrebataron nada. Tú entregaste todo, Señor, en ese plan perfecto para rescatarnos de ese abismo que había entre Dios y el hombre. Te damos gracias, Señor, porque esa cruz es el puente perfecto que nos reconcilia con Dios, que nos hace santos, que nos hace aceptados, que anula toda condenación sobre nosotros. Te damos gracias, Dios, porque sabemos de que ha sido por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Podemos hoy decir que en esa cruz encontramos perdón, encontramos esperanza y podemos restaurar una relación real y profunda contigo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corrió su sangre